El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos y habilidades a través de la experiencia. Los cambios son razonablemente objetivos, por lo que pueden ser medidos. El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje descrita por Iván Pavlov, en la cual un estímulo previamente neutro es seguido por un estímulo que genera una respuesta no aprendida. Después de algunos emparejamientos entre estos dos estímulos, el estímulo que era previamente neutro pasa a provocar una respuesta que es muy parecida a la no aprendida. El condicionamiento clásico cuenta con 5 elementos principales. El primero es el estímulo neutro, el cual es el estímulo principal previo ante todo. El estímulo incondicionado es aquel estímulo que puede provocar alguna respuesta sin aprendizaje previo. La respuesta incondicionada es aquella reacción innata ante un estímulo incondicionado. Un estímulo condicionado es aquel estímulo que puede generar respuestas gracias a su emparejamiento con el estímulo incondicionado. Y por último, la respuesta condicionada es aquella respuesta que es similar o idéntica a la respuesta incondicionada que fue provocada gracias a un estímulo condicionado. Jimena tiene que recibir 3 inyecciones durante la siguiente semana. Son vacunas para la desnutritis auditis. No sé cómo le va a hacer porque Jimena es una niña muy sensible al dolor. Siguiente, Jimena Girón. Tranquila, todo está bien. Jimena, ya nos vamos al doctor. Jimena. Jimena, ¿qué haces? El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje en la cual la frecuencia en que se hacen las cosas aumenta o disminuye dependiendo de las consecuencias. El condicionamiento operante cuenta con 3 elementos principales: el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo y el castigo. El reforzamiento positivo es aquel que propicia que una conducta sea más frecuente en un futuro, y para su aplicación se deben tomar en cuenta 2 aspectos muy importantes. El primero es la inmediatez, que quiere decir que el reforzador debe aplicarse en un periodo de tiempo corto después de cada respuesta. Y lo segundo es la consistencia en su aplicación, lo que significa que el reforzador debe aplicarse consistentemente después de cada respuesta. Por el contrario, el reforzamiento negativo es aquel que propicia que una conducta sea más frecuente en el futuro, pero para suprimir una situación indeseada para el individuo. Hay 2 tipos de condicionamiento en los que se basa el reforzamiento negativo. El primero es el condicionamiento de escape, que provoca que una situación negativa cese, y el segundo es el condicionamiento de evitación, que provoca que una situación negativa no suceda cuando por otro lado sí debería suceder. El castigo es una consecuencia negativa de la conducta que propicia una disminución en la frecuencia de esta. Existen 5 riesgos a los que podemos llegar al aplicar un castigo. El primero es que puedes brindar un reforzamiento al castigador. Como segundo es que puedes provocar un efecto inhibidor en el individuo. Como tercero es que las personas a veces pueden llegar a detestar a las personas que los está castigando e incluso pueden actuar agresivamente contra ellas. Como cuarto es que, por ejemplo, las personas a veces prefieren criticar en vez de castigar, y la crítica puede funcionar como un reforzamiento positivo, lo cual es algo a lo que no queremos llegar. Como quinto, sabemos que el castigo suprime la conducta inadecuada, pero no puede llegar a demostrar el cómo actuar adecuadamente. Existen ciertas reglas o directrices que se deben seguir al momento de aplicar un castigo. El primero es no aplicar castigo físico. Como segundo es aplicar el castigo inmediatamente, es decir, no tardar mucho tiempo. Después es reforzar positivamente la conducta apropiada para que sustituya a la conducta inapropiada que se quiere eliminar. No castigar a la gente, sino castigar específicamente las conductas inapropiadas. No mezclar al castigo con recompensas por la misma actitud
Y por último es que una vez iniciado el castigo, no retractarse. Bueno, mamá, ya me voy a la fiesta. Bueno, puedes ir, pero te quiero aquí a las 12. Si no vas, voy a ir y te voy a avergonzar en frente de todos tus amigos. Ay, mamá, bueno, no te preocupes. Bye. Cuídate. Nos vemos al rato. Valeria, ¿qué son estas horas de llegar? Te dije a las 12 y son las 12. Ay, mamá, que son 2 horas. ¿Por qué me respondes? Ahora mañana te levantas temprano y me limpias toda la casa. Bueno. Existen 4 programas de reforzamiento positivo. 2 de estos se enfocarán en el número de respuestas obtenidas y los otros 2 se enfocarán más bien en el tiempo que pasa entre respuestas. El primero de los programas que se enfocan en el número de respuestas es el de razón fija. Básicamente es cuando el reforzador se da después de haber obtenido un determinado número de respuestas. Su contraparte, la razón variable, es cuando se da el reforzador después de un número indeterminado de respuestas. Los otros 2 programas que se enfocan más bien en el tiempo son el intervalo fijo e el intervalo variable. El primero es cuando el reforzador se da después de un determinado tiempo de haber recibido la primera respuesta. Mientras que el segundo, el reforzador se da, pero el tiempo es indeterminado. Aunque ambos, condicionamiento clásico tanto condicionamiento operante, son tipos de aprendizaje asociativo, estos tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, el condicionamiento clásico implica la asociación entre 2 estímulos, mientras que el operante se enfoca más en la asociación entre una respuesta y una consecuencia resultante. Además, el condicionamiento clásico involucra conductas involuntarias y reflejas, mientras que el operante son conductas mucho más complejas y voluntarias. El aprendizaje latente es aquel en el que se lleva a cabo un aprendizaje, pero este no es manifestado hasta que el organismo es motivado lo suficiente para hacerlo. Por otro lado, el aprendizaje por observación es aquel en el que aprendes a hacer alguna actividad específica o alguna habilidad específica, pero solamente observando cómo lo hacen los demás, o simplemente también puedes aprenderlo escuchando a la gente hablar. Hija, ya sé que no te gusta cocinar, pero por favor ven a ayudarme. Ay, mamá, no. ¿Qué vas a hacer cuando yo no esté? No voy a estar siempre ahí para cocinarte, así. Bueno, está bien, vamos. Mira, pásame la sal. ¿Cuánto le pongo? Un poquito nada más. No, un poquito más. ¿Así? Sí. No me dejó dinero para comida. Voy a ver qué hay en la cocina. En 1977, Bandura identificó los 4 pasos principales del aprendizaje por observación. El primero era prestar atención y percibir las partes fundamentales del comportamiento. El segundo era recordar ese comportamiento
ya sea a través de palabras o por imágenes mentales. El tercero era convertir en acción esta observación recordada, y el cuarto o último era estar motivado a adoptar ese comportamiento.